Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Hoy vamos a estar estudiando esa última gran porción del versículo 24 al 34, 10 versículos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amada iglesia, un hombre llega a su trabajo. El jefe lo cita a la oficina y le dice que no cuenta más con sus servicios. El hombre llega triste a su casa. Le comenta a su esposa embarazada lo sucedido. Y su esposa le responde: no os afanéis. Su esposa es creyente. Al día siguiente, el hombre, preocupado por la situación, se acaba de quedar sin empleo. Él sale de su casa en busca de nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, de camino, tuvo un accidente. Ahora veía como problema no solamente su ausencia de empleo, sino también su condición de salud producto del accidente. Y sin mencionar otros detalles como que su esposa estaba embarazada, como que su auto ahora estaba averiado, etc. Ahora, mi hermano, yo te pregunto a ti, porque la idea del sermón es meditar, es reflexionar. ¿Cuál crees que sería tu reacción si tu historia fuese la de este hombre? ¿Cómo reaccionarías a esta circunstancia? Nuestro sermón de esta mañana lleva por título No os afanéis, atendiendo a este imperativo repetitivo en la porción de hoy. No os afanéis. Y si queremos agregar un subtítulo, sería Aprendiendo a confiar en nuestro Padre Celestial. Título: No os afanéis. Subtítulo: Aprendiendo a confiar en nuestro Padre Celestial. Nuestro texto base, como ya mencioné, se encuentra en Mateo capítulo 6. Espero que usted se encuentre allí porque voy a estar leyendo la porción. Ojalá pueda usted seguir la lectura. Mateo 6, 24 en adelante. Dice la escritura: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amada iglesia, vivimos en un tiempo marcado por la preocupación. Y si no, les pregunto, ¿quién de los presentes nunca ha experimentado preocupación en su corazón? Todos lo hemos hecho, a menos que usted sea un mentiroso. Si usted dice que nunca se ha preocupado, debería preocuparse ahora por su estado espiritual. Todos hemos experimentado afán en nuestra vida. Nos afanamos por el trabajo, por el dinero, por la salud, por el futuro. Nos afanamos por lo que tenemos, pero también por lo que no tenemos. Nos afanamos incluso por cosas que todavía ni siquiera han ocurrido y quizá nunca ocurran. Nos afanamos por todo y por nada, en un sentido más poético. Ahora, mi hermano, el hecho de que todos nos afanemos no significa que afanarse esté bien. El afán se ha vuelto tan común que es uno de esos pecados silenciosos que muchos hijos de Dios han normalizado. Lo consideran como algo normal, lo consideran como algo inevitable, incluso justificable. Muchos justifican su afán. Es que si tú estuvieses en mi posición me entenderías. Porque si aquel hombre, luego de perder su trabajo, se frustrara, se preocupara, se estresara, si aquel hombre dijera con amargura, dijera con ansiedad y afán, no sé qué hacer, posiblemente podrías verlo como algo normal, podrías identificarte con él. De pronto no verías allí lo pecaminoso. Pero cuando abrimos las Escrituras, descubrimos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no trata el afán como algo inofensivo. Es un asunto profundamente espiritual. Por muy duro que parezca, cuando nos afanamos, evidenciamos nuestro pecado. El afán, mi hermano, desde la cosmovisión bíblica, no social, desde la cosmovisión bíblica, el afán es pecaminoso. Cuando nos afanamos, estamos pecando en nuestro corazón, estamos pecando en nuestra mente y estamos pecando en contra de Dios, ni siquiera en contra del prójimo, en contra de Dios. Este pasaje que tenemos por delante hace parte del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo describe cómo vive aquel que pertenece al reino de los cielos. Eso es lo que viene describiendo el Señor. Y mi hermano, Jesús no está hablando a paganos ignorantes. Este mensaje acerca del afán no es dirigido a no creyentes. Es dirigido a discípulos, a seguidores. Este mensaje de nuestro Señor está dirigido a personas que conocían la ley, que afirmaban confiar en el Señor. Y sin embargo, en medio de esa enseñanza, Jesús se detiene para confrontar una realidad del corazón. Una realidad del corazón de la cual ni siquiera los creyentes se salvan. Y es la lucha por la lealtad. ¿Qué relación hay entre afanarse y la lealtad? Realmente tiene mucho que ver.
Porque si usted se da cuenta, el versículo 24, que fue el primero que leímos, está estrechamente relacionado con el 25, en donde el Señor nos dice: no os afanéis. Porque lo que une estos dos versículos es el conector por tanto. Tienes que ser leal a tu Señor, por tanto, no te afanes. Hay una conexión estrecha. Y si nos vamos más allá y vemos todo el texto en su contexto, en los versículos anteriores al 24, Jesús ha hablado de tesoros. No hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Luego habla del ojo como la lámpara del cuerpo. Y luego es que declara con absoluta claridad que ninguno puede servir a dos señores. Y concluye que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano, mi hermana? El afán no aparece de la nada. No se produce por arte de magia. El afán nace cuando nuestro corazón intenta encontrar seguridad en algo que no es Dios. Cuando una persona no es fiel a Dios, no tiene a Dios como su Señor, va a vivir con afán. Va a ser inevitable. Hoy no vamos a escuchar un llamado a dejar de preocuparnos por nuestras propias capacidades o por fuerza de voluntad. Hoy vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo llamándonos a ordenar el corazón, a reconocer a quién servimos realmente y aprender a vivir confiados bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Porque cuando Dios ocupa su lugar correcto, el afán va a perder su dominio. Y con esto en mente, consideremos juntos, mis hermanos, este pasaje bajo ese mandato claro y lleno de esperanza. No os afanéis, no os afanéis. Quisiera presentarle el bosquejo de nuestro sermón. Lo vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a hablar acerca del origen del afán. El origen del afán. Segundo, vamos a estudiar el imperativo que se repite varias veces en el pasaje. No os afanéis. Y como último punto, vamos a estar viendo las razones que nos presenta el pasaje por las cuales no debemos vivir afanados. Las razones por las que no debemos vivir afanados. Entonces veremos primero el origen del afán, segundo el imperativo repetido y tercero las razones por las que no debemos vivir afanados. Y ruego al Señor que nos asista en este sermón y que esta verdad, mi hermano, acerca del afán, nos ayude a vivir nuestra vida de una forma más tranquila y con más descanso en el Señor, confiando en que nuestros tiempos están en sus manos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, el Señor controla todas. Bien, hablemos entonces el origen del afán. Y el origen del afán, mi hermano, es un corazón dividido. Ese es el origen del afán, lo que se enseña en el versículo 24. Esa es la conexión. Mateo 6:24, no puedes servir a dos señores. Tu corazón no puede amar simultáneamente a dos señores. No puedes ser un esclavo que tiene dos amos y que le rindes igual honor, igual respeto. No puedes servir en tu corazón a Dios y simultáneamente a las riquezas. No puede ser en tu vida la prioridad Dios y a la vez las riquezas. Y explicaremos a qué se refiere el pasaje con riquezas, para que no lo asociemos solamente al dinero. Entonces, Jesús, antes de presentar el imperativo, no os afanéis, va más allá.
Él no comienza hablando de preocupaciones, de circunstancias como el origen del afán. No nos habla de eso, sino de la lealtad del corazón. Por eso dice que ninguno puede servir a dos señores. Ahora, él ni siquiera está diciendo que es difícil. Él está diciendo que es imposible, no se puede servir. Y esto tiene que ver por nuestra naturaleza. Mi hermano, el corazón humano no fue creado por una lealtad dividida. Siempre, siempre habrá algo prioritario en nuestro corazón. Esto es inevitable. Siempre habrá en nosotros un Señor que gobierne, uno que tenga la última palabra, uno en quien realmente nos sentimos bien y tranquilos con su presencia en nuestra vida. Habrá uno que estará por encima de los demás. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra riqueza, si nos vamos al original, se utiliza la expresión mamón. Mamón. Y este es un término que, como les decía, no se limita solo al dinero. Así lo leemos en castellano, riquezas. Pero si nos vamos al original, el trasfondo va más allá. Esta es una palabra aramea común para riquezas, pero que está relacionada con una palabra hebrea que significa firme. Algo que es constante. De hecho, de mamón es de donde se deriva el término amén. Amén, mamón. Hay una conexión. Y de allí, aquello que se puede confiar. A eso es a lo que se está refiriendo con riquezas. Aquello en que se puede confiar. Así que mamón, que en castellano es riquezas, es aquello que el ser humano considera como fuente de confianza. Eso es mamón. Aquello que el ser humano considera como fuente de confianza. Representa todo aquello en lo que el ser humano busca seguridad, en lo que el ser humano busca estabilidad y control por fuera de Dios. Recursos, posesiones, trabajo, éxito, planes, ahorros, reconocimiento, incluso control del futuro. Y ahora, mi hermano, te pregunto, si nuestro corazón no puede servir a dos señores, no puede ser esclavo de dos amos, en la práctica, ¿quién está siendo tu Señor? ¿Dios o Mamón? Y analízalo objetivamente. El problema no es tener posesiones. El verdadero problema es cuando esas posesiones toman en nuestro corazón el lugar que solo Dios debe ocupar. Porque si no tenemos un corazón idólatra, nos encontramos en nuestro primer punto, el origen del afán. Y precisamente, mi hermano, aquí es donde nace el afán, en un corazón dividido. El afán se origina, nace de un corazón dividido. El afán surge cuando el corazón intenta descansar en dos señores al mismo tiempo. Cuando decimos con nuestros labios que confiamos en Dios, pero luego con nuestras preocupaciones mostramos que nuestra seguridad real descansa en algo más, en algo distinto a Dios. Y hablando del origen del afán, quisiera que como punto de partida, antes de adentrarnos en los demás puntos, definamos qué es el afán. ¿Qué es el afán? El afán es el conflicto interno de un corazón dividido entre la fe y el control. Eso es el afán. Un conflicto interno
de un corazón dividido. Un corazón dividido entre la fe y el control. La palabra griega que se utiliza para afán es la palabra merimnao, un término que algunos diccionarios lo definen también como ansiedad, afán, ansiedad, afligirse. Pero cuando nosotros vamos a la etimología es porque queremos ver en concreto qué es lo que diferencia este término de los demás que pueden ser sinónimos. Y si nos vamos a la etimología, vamos a encontrar algo interesante y clarificador. Y es que esta palabra toma su significado de otros dos términos. Merimnao está compuesto de merixo, que significa dividir, y nous, mente. Merixo significa dividir y nous, mente. Así que una persona que vive afanada es aquella que tiene su nous o su mente dividida. Eso es el afán, una mente dividida. Es aquella que tiene dentro de su cabeza una mezcla de pensamientos conflictivos que pelean entre sí, que no le permiten estar en tranquilidad. Su mente está en un constante conflicto que no le permite descansar. Y una persona en esa condición no puede ser feliz. La persona que vive afanada seguramente carece de contentamiento cristiano. Podrá experimentar alegrías momentáneas, pero carece de contentamiento. Es una persona que no se goza, es una persona que no disfruta aquello que Dios en su gracia le ha dado. Así que tener la mente dividida es la infeliz condición del hombre a quien Santiago describe como de doble ánimo. Ánimo, alma, mente, doble ánimo, mente dividida. Es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. La persona que vive afanada no tiene en cuenta el papel soberano que Dios tiene en su vida. Entonces, ¿qué es el afán? Es tener nuestra mente dividida, lo que nos lleva a la intranquilidad, a la preocupación, a la aflicción, a la ansiedad. Y en cuanto al origen, esto se origina cuando creamos ídolos en nuestro corazón. Cuando nos preocupamos más por lo terrenal que por lo espiritual. Cuando de labios decimos que confiamos en Dios, pero realmente nuestro corazón está lejos de Él. Cuando en nuestro corazón no somos verdaderamente siervos de Cristo, doulos de Cristo. Y por eso es que Jesús conecta el versículo 24 con el del 25. Ya entendemos mejor la conexión. Por tanto digo, no os afanéis. Ese por tanto es clave. Nuevamente Jesús nos dice que el afán no es un problema aislado. O como decíamos anteriormente, no surge por arte de magia. El afán es el resultado de servir al Señor equivocado. O al menos de intentar servir a dos señores. No se puede. Mis hermanos, cuando Dios no es el único Señor de nuestras vidas, el corazón nunca descansa. Si nuestro futuro depende de las riquezas, entonces siempre habrá temor de perderlas. Si nuestra paz depende del control, entonces cualquier incertidumbre nos robará la calma. Pero cuando Dios es verdaderamente Señor, el corazón puede descansar
aun cuando las circunstancias externas no estén resueltas. Esto nos confronta con una pregunta importante. Pregúntate, mi hermano, ¿qué es lo que realmente gobierna mis decisiones? ¿Qué es lo que realmente gobierna mis temores y mis pensamientos cuando nadie me ve? ¿A quién estoy sirviendo cuando pienso en el mañana? Cuando pienso en el futuro. ¿A quién estoy sirviendo? Hasta que Cristo no reine sin rival, el afán siempre encontrará un lugar donde instalarse. El origen del afán no se encuentra entonces en nuestras circunstancias externas, porque muchas veces culpamos a las circunstancias de lo que hay en nuestro interior. Realmente el origen del afán es un corazón que no tiene a Dios como el amo y Señor de su vida. Ese es el origen del afán. Y por eso, amada iglesia, el afán no se resuelve atacando solamente los síntomas. No se resuelve con terapias momentáneas. No intente resolver el afán de esa manera. No que tienes que tener una bolita y apretarla. No que tienes que controlar tu respiración por unos segundos. No que tienes que dormir más. Eso no va a solucionar el verdadero problema. El afán se resuelve yendo al origen, al corazón. Un corazón que necesita ser reordenado bajo el señorío de Cristo. Por eso, antes de decirnos cómo vencer el afán, cómo vencer la ansiedad, Jesús nos muestra dónde comienza el problema. No en la falta de provisión, sino en la falta de una lealtad clara. Y solo cuando ese señorío queda definido, el corazón puede experimentar verdadera paz. Es la única manera. Cuando entendemos que el origen del afán no está en la circunstancia, sino en nuestro corazón, estamos dando un paso adelante para cumplir con ese imperativo repetitivo de nuestro Señor, aquel que nos presenta en el siguiente versículo. Por tanto, no os afanéis. No puedes servir a dos señores, tienes que ser leal a uno solo de ellos. Por tanto, os digo, no os afanéis. Y a lo largo del pasaje, si leemos toda la porción, Jesús repite una y otra vez este mismo mandato. Y con esto en mente pasamos a nuestro segundo punto. El imperativo repetido, no os afanéis. El imperativo repetido, lo dice en el versículo 25. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir. Pero en el 31 también lo repite. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y al final en el 34 lo vuelve a repetir una vez más. Así que no os afanéis por el día de mañana. Hablemos entonces de este imperativo repetido, no os afanéis. Mi hermano, y lo primero es que esto no debemos verlo como una sugerencia, y por eso el nombre del punto es imperativo. Esto no es una sugerencia emocional de parte del Señor. No debemos verlo como una sugerencia para mejorar nuestra calidad de vida. Aquí no se nos está dando una técnica para que nosotros hagamos una reducción del estrés. No os afanéis, debemos verlo como lo que es, un mandato, un imperativo espiritual, una orden llena de gracia basada en una verdad gloriosa. Dios es Padre, Dios gobierna, Dios sustenta, Él sabe lo que necesitamos.
El problema del ser humano no es que tengamos necesidades reales. El problema es cuando esas necesidades desplazan nuestra confianza en el Señor. Ahora es importante aclarar lo que Jesús no está diciendo. Él no está prohibiendo la responsabilidad. Él no está prohibiendo la planificación sabia o el trabajo diligente. Al contrario, la Biblia promueve eso, elogia la prudencia, el esfuerzo, la previsión. Lo que Jesús confronta es el afán que consume el corazón. Es la preocupación constante que, como ya dijimos, desplaza la confianza en Dios y que convierte las necesidades, hasta las básicas, en una carga dominante. Porque algo que también es digno de resaltar es cuando notamos el alcance del mandato. Jesús menciona las preocupaciones más básicas de la vida humana: comida, bebida, vestido. El Señor ni siquiera nos está hablando de lujos. No te afanes por lujos. No nos está diciendo, no te afanes por tener una casa, no te afanes por tener un empleo en el que te paguen muy bien, no te afanes por tener un carro último modelo. Él nos está presentando necesidades reales, algo que desde cualquier enfoque es legítimo. Y con esto, el Señor nos muestra que incluso las preocupaciones legítimas pueden convertirse en afán cuando ocupan el lugar que solo Dios debe ocupar. Aún aquellas cosas legítimas. Así que el problema, mi hermano, no es que pensemos en estas cosas, porque claro, debemos pensar en la alimentación, en la provisión, en el sustento. El problema es que vivamos dominados por ella. En el versículo 34, Jesús lleva el mandato aún más lejos. No os afanéis por el día de mañana. El afán, por naturaleza, siempre vive adelantado al tiempo. La persona se afana porque está ansiosa por el futuro, porque no sabe qué le espera, le genera incertidumbre y desconfianza. Nos afanamos en el presente, pero por la incertidumbre del mañana. El afán se alimenta del futuro, de lo que podría pasar. El afán se alimenta de escenarios que aún no existen. Pero Jesús, mi hermano, en este pasaje nos llama a vivir en el presente. El creyente debe vivir un día a la vez, con fe, confiando en la gracia de Dios que nos da cada día. La misericordia de Dios nueva es cada mañana. La gracia de Dios nueva es también para nosotros cada día de la vida. Y si nos vamos a lo repetitivo, al repetir este mandato, Jesús nos muestra algo fundamental. Y es que la vida del creyente no está marcada por una ausencia total de preocupaciones. Y por eso la insistencia: no os afanéis, no os afanéis. ¿Por qué te afanas? No os afanéis. Así que no os afanéis no es negar la realidad, es afirmar una verdad mayor. Y es que Dios sigue siendo Señor, sigue siendo Padre, sigue siendo proveedor. Este imperativo, mi hermano, debe confrontarnos a cada uno de nosotros. Nos llama a dejar de vivir controlados por el temor y aprender a vivir gobernados por la fe. Y solo cuando entendemos el poder, la autoridad y la bondad de aquel que nos da esta orden, podremos empezar a obedecerla con descanso y esperanza. Frente a este imperativo, yo le invito a mi hermano nuevamente a que medite en la siguiente pregunta.
¿realmente es posible para un cristiano no afanarse por nada? Porque hay otro versículo en la Escritura que nos dice, por nada estéis afanosos. Y ahora el Señor en repetidas ocasiones nos dice, no te afanes, no os afanéis, no te afanes. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿es realmente posible cumplir este imperativo? Pensemos en el hombre del primer ejemplo. Imagina, mi hermano, pierdes tu trabajo. Al día siguiente tienes un accidente. Tu carro ahora está dañado. Tu salud está en riesgo. Y si le agregamos, le das a tu esposa dinero en efectivo con el que te liquidaron para que haga una compra, pero en el camino la atracan. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué ocurre en tu corazón? ¿Es realmente posible para un cristiano no afanarse por nada? Lo cierto es que somos más propensos a afanarnos, a tener nuestra mente dividida, que ser de un mismo ánimo, de una misma mente, de un mismo sentir. Ahora, si decimos que el afán es pecado, entonces debemos ser intencionales y hacerle frente. No debemos permitir que nuestra mente se divida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay un imperativo. No debemos afanarnos. Y evidentemente en la práctica es difícil cumplir este imperativo. ¿Cómo hacemos para poder cumplir con esta demanda divina? Ya hemos visto que el afán se origina cuando nuestro corazón no pone a Dios como lo primero, cuando Dios no es la prioridad. También vimos que el afán es un pecado y por eso el Señor de modo imperativo nos dice en repetidas ocasiones, no os afanéis. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para cumplir ese imperativo? Y afortunadamente Jesús no nos deja solamente con el mandato, no nos da solamente una orden. En su gracia, en esta porción que hemos leído, Él además nos da razones, nos da fundamentos sólidos para que podamos obedecer esta demanda, para que podamos obedecer con fe. Porque el cristianismo, mis hermanos, no llama a una fe ciega. Es una fe informada, una fe que se apoya en el conocimiento de quién es Dios y en cómo Él obra. Y con lo anterior en mente, pasamos entonces a nuestro último punto. Las razones por las que no debemos vivir afanados. Y a la luz de este pasaje vamos a enumerar 4 razones. 4 razones por las que no debemos vivir afanados. Y la primera es porque el Padre cuida de nosotros. ¿Por qué no debemos vivir afanados? Porque el Padre cuida de nosotros. En el versículo 26 nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y más adelante dice que si Dios viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Jesús comienza llevándonos a mirar algo que está por fuera de nosotros mismos. La providencia de Dios nos invita a observar las aves del cielo, a observar los lirios del campo. Y esto no debemos verlo como simples ilustraciones poéticas sin propósito.
Estos son argumentos teológicos. Las aves no siembran ni cosechan y aún así son alimentadas. Los lirios no trabajan ni hilan y sin embargo son vestidos con una belleza que supera la gloria de Salomón. Jesús no está diciendo que imitemos su falta de actividad, sino que aprendamos de su dependencia. Ellos existen bajo el cuidado constante de Dios y lo hacen sin afán, sin ansiedad. El énfasis no está ni en las aves ni en las flores. El énfasis está en la frase, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios las viste así. Ese es el corazón del argumento. Dios es Padre. No somos criaturas abandonadas a la suerte. Somos hijos bajo el cuidado de un Padre soberano y bueno. Y Jesús hace una pregunta que atraviesa la mente. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amada iglesia, si Dios cuida de lo que es pasajero, ¿cuánto más cuidará de aquellos a quienes ha creado a su imagen y semejanza y redimido por la sangre de su Hijo? El afán no surge entonces de la falta de cuidado divino, sino de olvidar, de nosotros olvidar quién es nuestro Padre. Cuando Jesús dice, hombres de poca fe, Él no está negando la fe. Él está señalando su debilidad. El problema no es que Dios sea insuficiente. Él siempre es todo suficiente. El problema está en nosotros. Porque muchas veces nuestra fe es corta de vista. Así que el antídoto del afán no es mayor control, sino una fe más clara en la providencia de Dios. Una fe que descansa en la soberanía del Creador del cosmos y que además es nuestro Padre. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Si analizamos este pasaje, por nada estéis afanosos. El imperativo, lo que no debemos hacer. Similar a lo que nos presenta en Mateo, no os afanéis, por nada estéis afanosos. Ahora, mire lo que nos presenta en Filipenses. Si no, o sea, lo que sí, no debemos afanarnos. Ahora viene lo que sí debemos hacer. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. En momentos difíciles, mi hermano, en circunstancias en las que posiblemente nosotros o nuestra mente pueda dividirse, es decir, afanarse, lo que debemos hacer es, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Porque muchas veces nosotros oramos de forma superficial, de forma mecánica. Está la situación difícil y oramos, pero son palabras recicladas y repetidas. Cuando aparece ruego, se nos dice que debemos pedirle a Dios por esos asuntos específicos, por esos asuntos concretos de nuestra vida que pueden incitarnos a dividir nuestra mente. Y además agrega aquí Filipenses con acción de gracias. No solamente nos dice lo que debemos hacer, orar, rogar, sino que nos dice la forma en que debemos hacerlo, con acción de gracia, con gratitud, porque todo lo que tenemos proviene de Dios.
Y luego la conclusión gloriosa, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué guardará nuestros corazones? Porque ese es el origen del afán. ¿Y por qué los pensamientos? Recuerde lo que significa merimnao, mente dividida. Donde están nuestros pensamientos. El afán se da en la mente. Es tener nuestros pensamientos divididos. Así que cuando oramos, estamos dirigiendo nuestra nous, nuestra alma, nuestra mente, como le quiera llamar, estamos dirigiendo nuestra alma en una sola dirección. No va a estar dividida, sino que la dirigimos en una sola dirección, la más importante, en nuestro Señor. Y no hay mayor paz que esta. Así que, ¿por qué no debemos vivir afanados? Porque el Padre cuida de nosotros. Esa es la primera razón, porque el Padre cuida de nosotros. Veamos lo segundo. ¿Por qué no debemos vivir afanados? Porque nuestro afán no resuelve nada. Nuestro afán no resuelve nada. Ahora Jesús apela a la lógica, apela a la razón. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mi hermano, el afán promete soluciones, pero a la final no conseguimos nada bueno con afanarnos. Nos estresamos, nos preocupamos y a la final eso no resuelve nada. Consume energía más bien, roba el gozo, no nos permite vivir en contentamiento, quita el descanso, pero no cambia la realidad. Es un esfuerzo sin fruto, es una pérdida de tiempo. Así que Jesús nos muestra que el afán no solo es innecesario, sino que además es inútil. Y aquí debemos ser honestos con algo, mis hermanos. Y es que muchas veces nos afanamos porque creemos que preocuparnos en exceso es una forma de responsabilidad. Pretendemos justificar y normalizar lo que claramente la Biblia está censurando. Y Jesús nos enseña que preocuparse no es lo mismo que confiar ni que actuar con sabiduría. El afán, en un sentido más práctico, es mucha actividad interior y de nuestra mente, pero que no tiene ningún poder real. Muchos no pueden dormir en las noches porque están preocupados. Mentalmente repasan cuentas, gastos, pagos, compromisos y se preguntan, ¿y si falta? ¿Y si no alcanza? ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, después de horas de afán, el saldo bancario sigue siendo el mismo. Tu dinero sigue siendo el mismo. Nada cambió. El afán no pagó la deuda. No añadió un peso más. Solo te robó el descanso. Hay personas que viven atrapadas en el qué pasará si, y si no funciona el trabajo, y si me equivoco, y si todo sale mal. Pasamos días enteros sufriendo por escenarios que solo existen en la mente. Y al final, cuando llega el día real, descubrimos que Dios siempre nos da la gracia para enfrentarlo. El afán no preparó el corazón, más bien adelanta sufrimiento. El afán nos hace sufrir 2 veces por problemas que quizá nunca ocurran. Algunos viven preocupados por decisiones que no pueden controlar. Quieren controlarlo todo. Mi hermano, eso no se puede. Eso es pecado, no eres Dios. Ay, pero ¿por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hija aquello?
¿Por qué mi esposo esto? ¿Por qué mi esposa aquello? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? Y se afanan y repiten una y otra vez las mismas preocupaciones, las mismas palabras, los mismos temores. Pero el afán no cambia el corazón de nadie. Tú te afanas y la otra persona sigue siendo la misma. No convierte, no transforma, no santifica. El afán no logra lo que solamente la gracia de Dios puede hacer. Hay quienes se afanan incluso no solo pensando en el futuro, sino por errores ya cometidos, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas, palabras dichas. Reviven una y otra vez lo que ya no se puede corregir. Pero el afán, por mucho que te afanes, no vas a poder retroceder el tiempo. Y en cuanto a la salud del cuerpo, algunos viven pendientes de cada síntoma, cada resultado, cada posibilidad. Se afanan antes de tener un diagnóstico y continúan afanados aún cuando ya le han dado el diagnóstico. Pero el afán, mi hermano, mi hermana, no añade un día a la vida, ni quita una enfermedad. Jesús lo dice con claridad. Nadie puede añadir ni siquiera un codo a su estatura, por mucho que te afanes. Es cierto que como creyentes estamos llamados a ser diligentes, a trabajar, a ser prudentes, pero siempre, mi hermano, siempre descansando en que los resultados están en las manos de Dios. El control de nuestra vida no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Cuando el afán gobierna, actuamos como si las cosas dependieran de nosotros. Eso es pecado. No somos Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exclamó el salmista, Salmo 42:5. Y su respuesta fue: espera en Dios. Cuando la fe gobierna nuestros pensamientos, cuando la fe gobierna nuestro corazón, actuamos sabiendo que dependemos en todo del Señor. ¿Por qué no debemos vivir afanados? Porque nuestro afán es inútil, porque nuestro afán no resuelve nada. Veamos la tercera razón. Porque así es como viven los gentiles. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles son los que buscan estas cosas. Jesús introduce el contraste. Aquí se nos está dando una descripción de la manera de vivir de aquellos que no tienen a Dios como Señor en su corazón. Y muchas veces los creyentes actúan de esta manera impía. El afán es un proceder impío. Cuando vivimos con afán, no nos diferenciamos en nada de una persona que no tiene fe en Cristo. Cuando vivimos con afán, confesamos con nuestra actitud que para nosotros Dios no es suficiente. Los gentiles buscan todas estas cosas porque desde su perspectiva, ellos no tienen un padre sustentador, un padre que cuida, no tienen una promesa que los sostiene, no tienen un reino que los gobierna. Pero Jesús dice algo radicalmente diferente acerca de sus discípulos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mi hermano, la diferencia entre el creyente y el no creyente no es que uno tenga necesidades y el otro no. El evangelio no es ven a Cristo para que no tengas necesidades. Eso es mentira. Esa no es la diferencia.
La diferencia es que mientras uno vive cargando solo con sus temores, con sus afanes, nosotros vivimos confiando en nuestro Padre Celestial. Esa debe ser la diferencia. Cuando el creyente vive dominado por el afán, está siendo un ateo prácticamente, porque está viviendo como si Dios no existiera. Está viviendo como si Dios no supiera, no viera o no se interesara por sus hijos. Y aquí es donde se nos llama a recordar nuestra identidad. Hermanos, vivir afanados no solamente nos desgasta, también distorsiona nuestro testimonio. El pueblo de Dios está llamado a mostrar, incluso en medio de la incertidumbre, que su confianza está en el Señor. Entonces, ¿por qué no debemos vivir afanados? Porque así es como viven los gentiles, así es como viven los que no tienen a Dios en su corazón. Y por último, las razones por las que no debemos vivir afanados. Porque nuestra prioridad debe ser lo eterno. Esa es la última razón. Nuestra prioridad debe ser lo eterno. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí vemos el punto culminante del pasaje. Ahora, si usted lo analiza bien, Jesús no dice que dejemos de pensar en lo material. Él lo que dice es que debemos colocarlo en el lugar correcto. Porque sería un error como creyentes que nos fuésemos al extremo. No, yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada por mi vida porque Dios me controla. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Se está hablando de prioridades. Lo primero siempre debe ser el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son secundarias, son añadidas, como dice el pasaje. Nuestro problema, mis hermanos, por el cual vivimos afanados, le voy a decir cuál es. Nuestro problema es que nosotros solemos pensar poco en el reino y solemos pensar más en las situaciones, más en las circunstancias y poco en el reino. No estamos estableciendo bien las prioridades. Si medimos en una balanza nuestros pensamientos acerca de lo eterno, en contraste con los asuntos de este mundo, te pregunto, ¿hacia dónde se inclina la balanza en tus pensamientos? ¿En qué piensas más? ¿En lo eterno? ¿En el estar con la presencia de Dios? ¿O en los asuntos del día a día, pensando en el mañana? El problema del afán, mi hermano, no es que pensemos en nuestras necesidades, sino que pensamos poco en el reino. No está siendo lo primero. No es lo que estamos buscando de primero en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa buscar el reino? Eso es orientar toda la vida, valores, decisiones, deseos bajo el gobierno de Dios. Eso es buscar el reino, orientar toda nuestra vida bajo el gobierno de Dios. Y buscar su justicia es anhelar vivir conforme a su voluntad. Cuando el reino ocupa el primer lugar, las demás cosas dejan de ser señores y pasan a ser añadiduras. Cuando el reino ocupa el primer lugar, nuestro corazón deja de ser esclavo de lo terrenal, de lo material, de lo secundario, de lo superfluo. Hermano, Jesús no promete ausencia de problemas. Nuestro Señor promete que tendremos siempre una provisión fiel. El mismo Dios creador que sustenta todo el universo
Es el mismo que cuida de nosotros, sus hijos. Por eso concluye diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Como decíamos, la vida cristiana se vive día a día y cada día dependiendo de la gracia diaria. No necesitamos hoy la fuerza de mañana. Necesitamos más bien siempre confiar en el Dios que ya está en nuestro mañana. Y cuando Cristo dice, basta a cada día su propio mal, Él está ubicando las dificultades en el lugar correcto. Él reconoce que cada día, mi hermano, cada día tiene sus propios desafíos, pero también nos enseña que Dios da la gracia necesaria para enfrentarlos cuando llegan y cuando Él quiere, no antes. Todo tiene su tiempo debajo del sol. El afán exige hoy la fuerza que Dios promete para mañana. Así que el afán no desaparece las dificultades, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. ¿Por qué no debemos vivir afanados? Porque nuestra prioridad debe ser lo eterno. Bien, mi hermano, nos acercamos a la conclusión y quiero invitarla a pensar en lo siguiente. De pronto, al llegar a este punto, usted pueda estar pensando, sí, está bien, entiendo que el origen del afán está en nuestro corazón, en la falta de lealtad al Señor. Entiendo el imperativo, que no debo afanarme. Entiendo las razones incluso. Entiendo que no debo vivir afanado porque el Padre cuida de nosotros, porque nuestro afán no resuelve nada. Así es como viven los no creyentes. Nuestra prioridad debe ser el reino. Pero, ¿qué hago cuando el afán llega? ¿Qué debo hacer en las situaciones concretas de mi vida que me pueden producir afán? Y tal vez la respuesta no es la que muchos esperan. La respuesta, de hecho, ya la mencionamos en Filipenses, lo que sí debemos hacer. Buscar la presencia del Padre, orar, rogarle. Pero puede que algunos puedan sentirse insatisfechos. Y mi hermano, si sentimos que nos falta una herramienta práctica e inmediata, es porque aún no hemos entendido que el afán no podemos combatirlo de la manera que el mundo pretende hacerlo. Ya lo dijimos, el mundo ofrece teorías, técnicas, terapias, métodos repetitivos para aliviar el afán. Y aunque algunos pueden ofrecer alivio temporal, Jesús va mucho más profundo. Él va a la raíz. El afán no es una patología. El afán no es un simple problema físico. No es una reacción emocional descontrolada. Mi hermano, debemos ser conscientes que el afán es un mal del alma, de la mente, y que se origina en el corazón que está alejado de Dios. Y si la raíz del problema está en el corazón, la solución también debe estar allí. No se trata solo de cambiar hábitos externos para dejar de vivir afanados. Se trata de reordenar lo que hay en nuestro interior. Se trata de reordenar nuestros afectos, nuestra mente, nuestra comunión con Dios. Recuerde que lo que llena nuestra mente gobierna nuestro corazón y lo que gobierna nuestro corazón es lo que dirige nuestra conducta. Por eso la respuesta bíblica al afán no es simplemente deja de pensar, sino piensa correctamente. Entre más cerca estemos de Dios y su palabra, más lejos estaremos del afán. Lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, determina nuestra conducta. Entonces, mi hermano, llenémonos de Cristo. Llenémonos de su santa palabra.
Meditemos en ella de día y de noche y podrás ver cómo esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento podrá llegar a tu vida. El apóstol Pablo nos recuerda el antídoto, la comunión con Dios. Y la paz, mi hermano, nace de una mente guardada en Cristo, no de la ausencia de dificultades. No os afanéis, mis hermanos, no os afanéis porque el Padre cuida de nosotros, nuestro afán no resuelve nada. Así es como viven los gentiles y nuestra prioridad no debe ser lo temporal, sino lo eterno. Por eso concluye: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar.